Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores y a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad les voy a estar enseñando paso a paso un lindo patrón, pero muy sencillo de hacer. Vamos a estar elaborando esta hermosa diadema o cintillo o bandita o balaca, no sé cómo le llaman donde vives. Me gustaría que me lo dejaras saber en los comentarios. Y la verdad es que es bastante sencillo de hacer, se lleva muy poco material y vamos a utilizar cualquier material que tengamos a nuestro alcance. Voy a estar tejiendo con un gancho de 3.5 milímetros. Fíjense, 3.5. Vamos a utilizar una agujita de lana, una tijera, una gomita para el cabello o una liguita. Cualquiera de esas dos estaría bien, y muchas ganas de crear algo hermoso, sencillo y muy fácil de tejer. Así que vamos a ver el paso a paso. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado. Vamos a tomar nuestra gomita, vamos a pasar el gancho por el centro de la gomita, sacamos una lazada y vamos a tejer un punto bajo. Ahora vamos a tejer un total de 9 puntos bajos, contando este como el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Para iniciar la vuelta que sigue vamos a tejer 3 cadenitas, giramos, vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3, luego una cadenita de separación y nuevamente 3 puntos altos en ese mismo espacio. 1, 2 y 3. Ahora vamos a saltar un puntito bajo y en el que sigue vamos a tejer igual 3 puntos altos, una cadenita y nuevamente 3 puntos altos en el mismo espacio. Ahora saltamos 2 puntitos y en el último espacio vamos a hacer un punto alto solito. Bien, ahora para continuar 3 cadenitas nuevamente, giramos y vamos a ubicar el espacio de la cadenita que hicimos entre estos puntitos de acá. Entonces en ese espacio vamos a colocar nuestro gancho y vamos a tejer la misma secuencia que hicimos en la vuelta anterior. 3 puntos altos, una cadenita y nuevamente 3 puntos altos. Saltamos todos estos puntos, nos vamos a ubicar en el siguiente espacio donde tenemos cadenita de separación y allí repetimos la secuencia. 1, 2, 3 puntos altos, una cadena, nuevamente 3 puntos altos en el mismo espacio. Ahora saltamos este grupito, nos vamos a ir a la tercera cadena con la que iniciamos la vuelta anterior y allí en esa cadena vamos a tejer un punto alto solito. Fíjense cómo va quedando. Entonces iniciamos la siguiente vuelta de igual manera, 3 cadenas y repetimos. 1, 2, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y así repitiendo esta misma secuencia vamos a continuar hasta que tengamos la medida que necesitamos de acuerdo a la talla que estemos trabajando. Yo siempre en la descripción del video les dejo esa cantidad de tallas con la cantidad de centímetros que van a necesitar para hacer cualquier talla.
pero si ustedes tienen la persona que lo va a utilizar cerca, pueden ir midiéndole o medirle la cabeza, así les va a quedar como más justo a la persona que lo va a utilizar. Entonces así vamos a continuar hasta tener esa medida. Ok, yo tengo acá la medida, vean cómo queda nuestro punto. Es una diadema bastante sencilla, pero que queda muy linda en el cabello. Entonces yo he tejido hasta acá 36 centímetros. Esto es para la talla de niñas, más o menos de 4 a 5 años o 4 a 6. Entonces acá nos toca ahora unir la gomita. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una cadena, giramos, damos la vuelta y vamos a colocar nuestra gomita aquí y vamos a unir con puntos bajos. Primero vamos a hacer un punto bajo acá donde está el punto alto de la vuelta anterior. Luego nos vamos a ir al centro donde están las cadenitas y allí vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Luego vamos a ir a este espacio que separa los dos grupitos y aquí vamos a tejer 3 puntos bajos. Luego en el espacio de la cadenita del grupo siguiente 2 puntos bajos y para finalizar en la tercera cadenita con la que iniciamos la última vuelta. Vemos punto bajo, vamos a tener un total de 9 puntos bajos, tal como iniciamos en el otro extremo. Entonces ahora agregamos una cadenita, dejamos un trocito de material para camuflar y asegurar nuestro hilo que no se nos vaya a soltar, y escondemos también este que nos quedó al principio. Bien, entonces así de sencillo es tejer esta linda diadema, cintillo, balaca, así escuché que le dicen también. Espero les haya gustado. Recuérdenme en los comentarios cómo le llaman en el país donde viven. Y si te ha gustado este video tutorial, recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal activando la campanita si vas a estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.